perseverando, que sigamos avanzando, pues el que ha de venir pronto vendrá y no tardará. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. La venida del Espíritu Santo. Gloria a Dios. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. El día de Pentecostés, la promesa que Jesús le hizo a sus discípulos cuando se estaba despidiendo. Pero esta promesa Jesús no solo la hizo para sus discípulos en ese momento, si bien es cierto, en ese momento Jesús les había dicho y les había dado la orden, gloria a Dios, que no se fueran a mover de Jerusalén hasta que fueran investidos del poder de lo alto, porque Él les dijo: y recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Galilea y hasta lo último de la tierra. Gloria a Dios. Y así se ha hecho para la honra y la gloria de Dios. Comenzó en Israel, comenzó en la tierra santa de Dios, pero el Evangelio de Jesucristo se ha esparcido para la honra y la gloria del reino de Dios, se ha esparcido por toda la tierra. Son pocos los lugares donde el reino de la palabra de Dios no ha llegado. Y Jesús dijo en el libro de San Mateo capítulo 24 que cuando fuera predicada esta palabra para testimonio a las naciones, entonces el día de que Él regresaría estaría cerca, por lo cual tenemos que estar alerta, tenemos que estar llenos como las vírgenes prudentes, llenas nuestras lámparas de aceite, de la unción del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios. El día de Pentecostés estaban esperándolo. Los apóstoles habían recibido la promesa de Jesús. Estaban como el número de 120 reunidos, unánimes, pidiendo en un mismo sentir que derramara el Padre la promesa que Jesús había dicho. Gloria a Dios. La promesa del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Ahí estaba. Estaban esperándola. Estaban en el aposento alto. Estaban en un mismo sentir, en un mismo pensar de que lo que querían era la promesa que Jesús había dicho que tenían que recibir para que fueran a los lugares donde Él les dijo: no vayan a ir si no han sido investidos del poder de lo alto. No se vayan a mover de Jerusalén. No vayan a ir antes de que sean investidos con el poder de lo alto. Y ahí estaban esperando. Ya habían pasado varios días. Habían comenzado fervientemente, alabado sea Jesús, porque así es. Comenzamos a orar por una petición, comenzamos a pedir por algo que queremos que Dios nos dé. Año 2025, muchos comenzamos a pedir la promesa del Espíritu Santo. En el año 2025, muchos están pidiendo la promesa del Espíritu Santo. Pero imagínate esto: Jesús les había dicho a sus discípulos que no se fueran a mover hasta que fueran investidos del poder de lo alto. Esto quería decir que Jesús les había dicho que estuvieran allí hasta que el Padre derramara de la promesa, porque cuando la promesa del Espíritu Santo llegara sobre sus vidas, el poder iba a hablar de el reino de Dios. El poder mismo iba a hablar
acerca de las maravillas de Dios. Y así sucedió. Cuando estaban unánimes como el número de 120, entonces sopló un viento recio. Estaban ahí como el número de 120, pero de repente sopló y se oyó un estruendo. De repente comenzaron a hablar lenguas que ellos jamás imaginaron que podían hablar. Estaban ahí de romanos, pardos, medos, elamitas, de Mesopotamia, del Ponto, de Asia, de Frigia, romanos, cretenses, árabes. Estaban allí y fueron repartidas lenguas de fuego. Llegaron las lenguas de fuego. Les oían hablar en lenguas en las cuales los romanos se habían criado. Estaban los judíos, ahí estaban los israelitas como el número de 120, pero de repente llegaron lenguas y se les repartieron y se les asentaron a cada uno de ellos y comenzaron a hablar las maravillas de Dios. Los griegos escuchaban que las maravillas de Dios se hablaban en griego. Los romanos escuchaban que las maravillas de Dios se estaban hablando en lenguaje romanos. Los árabes escuchaban en su lengua materna en la que ellos habían nacido. Escuchaban que los judíos y los israelitas estaban hablando las maravillas de Dios. Los cretenses, los pardos, los medos, los elamitas, los de Mesopotamia, todos ellos estaban escuchando las maravillas de Dios en los lenguajes en los cuales ellos se habían criado. Entonces ellos estaban atónitos, estaban confundidos porque escuchaban que las maravillas de Dios se hablaban. Imagínate, ¿quién les enseñó a los judíos a hablar en árabe? Fue el Espíritu Santo quien les estaba enseñando a hablar en árabe. ¿Quién les enseñó a hablar? Gloria a Dios. Dice la Escritura que estaban allí multitudes escuchando hablar las maravillas de Dios. Pardos, medos, elamitas, de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de África, más allá de Cirene, romanos, residentes y judíos, les escuchaban hablar las maravillas de Dios. ¿Quién les estaba enseñando a hablar lenguajes difíciles para aprender? Quien les estaba enseñando era el Espíritu Santo. Les estaba dando que pudieran hablar cualquier idioma de las personas que estaban allí en esa fiesta. Esa fiesta comenzó a llamar la atención. ¿Por qué? Porque de repente comenzaron a mirarlos, a escucharlos. Comenzaron a ver lo que estaban hablando, lo que estaban diciendo. Comenzaron a oír lo que estaban hablando y comenzaron a escuchar que estaban hablando de Jesús de Nazaret, que estaban hablando del poder de Dios, pero les escuchaban hablar en los idiomas en los cuales ellos habían nacido: elamitas, romanos, cretenses, del Ponto, de Asia, de África y de más allá de Cirene. Les escuchaban hablar en los lenguajes en los que ellos se habían criado.
estaban confundidos muchos de ellos. Algunos comenzaron a decir: están ebrios, están borrachos, están locos, decían algunos. Pero no, el apóstol Pedro se paró y le dijo: varones, esto es lo que habló el Espíritu Santo a través del profeta Joel, que en estos postreros días derramaría de su espíritu, derramaría de su promesa, derramaría de la unción que pudre los yugos, derramaría esos nuevos lenguajes que el Espíritu Santo nos puede hacer hablar, que podamos hablar en idiomas que nosotros no conocemos, idiomas en los cuales nosotros no nos hemos criado. Pero si hay alguien que Dios quiere hacer que esa vida reciba una palabra, Dios puede hacer que nosotros hablemos inglés, Dios puede hacer que nosotros hablemos en coreano, en chino, en mandarino, en japonés, en cualquier idioma. Si Dios quiere salvar a alguien, tomará nuestra vida y nos usará, porque en el día de Pentecostés eso es lo que estaba sucediendo. Los que estaban allí eran de diferentes naciones y les escuchaban hablar en sus lenguajes en los cuales ellos se habían creado, pero para la gloria de Dios, Dios estaba usando a los judíos que no sabían hablar esos idiomas. No sabían hablar esos idiomas, pero ahora los estaban hablando para la honra y la gloria de Dios. Los estaban escuchando hablar lenguajes en los cuales ellos se habían creado. Ahora estaban hablando para los romanos, y cuando los romanos escuchaban hablar de las maravillas de Dios, muchos de ellos comenzaron a decir: están ebrios, están borrachos. Mas el apóstol Pedro le dijo: no, esto no es que estén ebrios, que estén borrachos. Esta es la promesa del Padre, esta es la promesa que Jesús les había dicho: no se vayan a mover de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Imagínate si vamos a naciones que nosotros no sabemos hablar esos idiomas, pero si tenemos el bautismo del Espíritu Santo, a través del poder de Dios y el derramamiento del Espíritu Santo, podemos hablar cualquier idioma sobre la faz del planeta Tierra, según sea la voluntad de Dios. Según sea la voluntad de Dios. Sea la voluntad de Dios, me voy a aprender a hablar otros idiomas cuando esté en el Espíritu, cuando esté lleno de la unción del Espíritu Santo. Puedo hablar otros idiomas para que aquellos que no conocen la palabra de Dios y del reino de Dios, puede llevarme el Espíritu Santo a naciones, a lenguajes difíciles de entender. Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre mí, entonces aquellos que no conocen del reino de Dios escucharán las maravillas y el poder de Dios, escucharán que hay un Dios que creó los cielos y que creó la tierra, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Elías, el Dios de Israel, el Dios que fundó los cielos, que fundó la tierra, el Dios que hizo y dio estatutos al universo mismo, porque el mismo universo tiene estatutos, tiene mandatos por Dios. Alabado sea el Rey. Ahora nos preocupamos por aprender un idioma, pero lo que Dios nos está mostrando aquí es lo que Él dijo
cuando vayan a hablar, no se preocupen lo que van a decir, porque el Espíritu Santo es el que hablará por vosotros, porque el Espíritu Santo sabe lo que cada corazón necesita, porque el Espíritu Santo sabe lo que cada uno de nosotros necesitamos antes de que nosotros le digamos a Dios de lo que nosotros tenemos necesidad. Él ya lo sabe, Él ya lo conoce. Él dijo: primeramente buscad el reino de mi Padre y su justicia, las demás cosas yo las daré por añadidura. Él las irá agregando poco a poco para la gloria de su nombre. Estaban allí de diferentes naciones: romanos, cretenses, árabes, elamitas, del Ponto, de Asia, de África, gente que hablaba lenguajes difíciles de entender. Año 2025, aún nosotros con la tecnología de los traductores, de los celulares que tienen traductores, no nos podemos aprender ni varios idiomas, pero imagínate el poder de Dios, lo que hizo en el día de Pentecostés. Dios vio que allí estaban reunidos de todas naciones. Esto quiere decir que si Dios nos llevara como evangelistas, como pastores, a un lugar donde hay mucha gente que Dios tiene salvación y vida eterna para ellos, entonces Dios puede hacer a través del Espíritu Santo que nosotros hablemos toda clase de lenguas terrenales, para que aquellos que están ahí escuchen de las maravillas de Dios. Eso es lo que sucedió. Se derramó la presencia del Espíritu Santo. El poder llegó, porque para aprenderse un idioma, así en la carne, así en lo terrenal, es difícil, pero no imposible. Porque hay muchos seres humanos que Dios les ha permitido que se aprendan varios idiomas, unos 10 idiomas, unos 20 idiomas. Pero ¿cuántos idiomas hay en la faz del planeta Tierra? En todo el planeta Tierra hay alrededor de 8,000 idiomas terrenales. 8,000 idiomas. ¿Será imposible que si estamos reunidos todas las lenguas, tribus y naciones en un mismo lugar, será imposible que Dios use a sus siervos para hablar acerca de las maravillas? No, eso es posible, porque Dios está mostrando que a través del poder del Espíritu Santo, Él derramó, Él hizo que de la boca de los judíos, de los que estaban ahí reunidos, comenzaran a hablar que hay un Dios de poder. Imagínate, queremos hablar para los chinos, queremos hablar para los coreanos, queremos hablar para los estadounidenses en inglés, queremos hablar en francés, queremos hablar en italiano, queremos hablar en coreano, queremos hablar en mandarín, queremos hablar en árabe, queremos hablar en cuantos idiomas acerca de los que hay en el planeta Tierra. Cuando estemos con ellos reunidos y Dios quiera salvar a alguien, lo puede usar y comenzar a hablar aquel idioma que nosotros no conocemos. Dios lo puede hacer. Esto quiere decir que como hijo de Dios solo tendría que dejarme llenar del Espíritu Santo, para que cuando llegue ese momento en el que hay diferentes hombres o mujeres que vienen de diferentes países, que tienen diferentes idiomas, y cuando esté reunido con ellos,
Dios puede hacer que cada uno de nosotros hablemos las maravillas de Dios en los idiomas en los que ellos han nacido, para la honra y la gloria del Padre. Aleluya. Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Dios puede hacer que comencemos a predicar en las redes sociales para las tribus que están tan lejos. Dios puede hacer que comencemos a hablar otros idiomas para aquellas naciones que quieren escuchar palabra de Dios. Dios puede hacer que nosotros hablemos todos los idiomas en los cuales Dios va a salvar a muchas personas a través del mensaje de su evangelio. Gloria a Dios. Ahí estaban, como el número de 120. Estaban esperando la promesa. Jesús les había dicho: no se vayan a mover, no se vayan a desesperar, no se vayan a ir antes, que no se fueran a desesperar, que no se fueran a apartar de aquel lugar donde caería la promesa. Ahora estaban ungidos. Cuando llegó la promesa del Espíritu Santo, ahora estaban ungidos. Ahora estaban llenos de la presencia de Dios. El Espíritu Santo los había preparado, los había llenado de aceite nuevo. Una nueva y fresca unción había caído sobre ellos para que fueran y predicaran con denuedo la palabra, para que fueran y predicaran con autoridad la palabra. El derramamiento que cayó los llenó de poder, los llenó de autoridad, llenó sus vasijas, llenó sus odres. Fueron bautizados en el poder del Espíritu Santo, porque habían sido bautizados en las aguas, pero más ahora Jesús les había dicho: no se vayan a mover antes de que sean investidos del poder de lo alto, porque cuando llegue el derramamiento del Espíritu Santo van a recibir poder para reprender todo demonio, poder para atar y sujetar toda obra de las tinieblas, poder para ir a ser discípulos a las naciones, poder para tener dominio propio y seguir avanzando hasta el final de la carrera, la cual les había sido encomendada. Gloria a Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran, no se fueran de Jerusalén, que no se fueran a mover. Quiero la promesa del Espíritu Santo. Quiero ser bautizado por el Espíritu Santo. He visto que otros hablan lenguas, he visto que otros danzan en el Espíritu. Yo no sé qué es eso. Entonces la palabra de Dios nos dice que el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más si nosotros comenzamos a pedir el Espíritu Santo, entonces seremos llenos de la promesa. Entonces vendrá sobre nuestra vida. Pero imagínate, estos habían estado, los apóstoles habían estado esperando varios días, estaban ayunando, estaban sometidos, estaban en un mismo sentir, no se tenían que desesperar. No sabemos cuántos se desesperaron y se fueron y no recibieron la promesa del Espíritu Santo. Año 2025, muchos han pedido la promesa del Espíritu Santo, pero muchos se desesperaron, estuvieron pidiéndola por un tiempo y después se fueron. Cuando Jesús dijo: no
se vayan a mover. Él está diciendo, no te vayas a desesperar hasta que Dios derrame la unción del poder que pudre los yugos, porque solo la unción del Espíritu Santo es la que nos lleva de poder en poder hasta llegar a Sión. Solo el Espíritu Santo nos da la fuerza, la fortaleza que necesitamos. Gloria a Dios. Año 2025, quiero la promesa del Espíritu Santo. Año 2025, ya no estoy en el Pentecostés, ya no estoy con los hermanos del Pentecostés, pero ahora he escuchado que Dios ha prometido a través del profeta Joel que derramaría sobre sus siervos y sobre sus siervas, derramaría la unción del Espíritu Santo, que los jóvenes, los ancianos soñarían sueños, los jóvenes profetizarían, los jóvenes llenos del Espíritu Santo estarían hablando las maravillas de Dios. Año 2025. Gloria a Dios. Necesito la promesa del Espíritu Santo. Quiero hablar nuevas lenguas. Estos varones que estaban allí, los apóstoles que estaban ahí, los reunidos como 120, estaban unánimes en un mismo sentir. Ellos no querían otra cosa más que el Espíritu Santo. Estaban en ese lugar no para pedir tesoros, no para pedir bienes de esta tierra. No, la palabra que se les había sido encomendada es: pidan el poder del Espíritu Santo. Lo que les va a llegar es la promesa del Espíritu Santo. No estaban esperando oro o plata, no estaban esperando eso, porque cuando el apóstol Pedro llegó y subió a aquella iglesia de la Hermosa, él le dijo a aquel hombre que estaba postrado: mira, yo no tengo oro, yo no tengo plata, lo que tengo te doy. He recibido la promesa del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, levántate. Y lo tomó de la mano y lo levantó, y aquel hombre que había estado por mucho tiempo postrado, que no había podido caminar durante su vida, se levantó en el nombre de Jesús. Eso es lo que estaban esperando, el poder de Dios que pudre los yugos. No estaban ahí reunidos para pedir oro, para pedir plata. No, quizás alguien podía haberse colado y poder decir: ¿qué están haciendo en este lugar? Los que están aquí reunidos, que están desesperados pidiendo, pero ellos estaban pidiendo la promesa del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Era un mismo sentir, era un mismo pensar. ¿Qué es lo que quieres, Pedro? Quiero más llenura del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que quieres, Juan? Quiero más llenura del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que quiere, Mateo? Quiero más llenura del Espíritu Santo. Quiero más poder del Espíritu Santo. ¿Y por qué están reunidos aquí? Estamos reunidos porque Jesús nos dijo que no nos moviéramos de aquí hasta que fuéramos investidos del poder de lo alto. Pero de repente llegó la promesa, de repente un viento recio sopló, un estruendo comenzó a llenarlos, lenguas se les repartieron y se les asentaron a cada uno según Dios quería hablar a los que estaban ahí presentes. Había romanos, cretenses, pardos, medos, elamitas, de Mesopotamia, del Ponto, de Asia, de África, de Panfilia, de Cirene y hasta lo más lejano de la tierra. Escuchaba que Dios los había llenado. Unos comenzaron a decir: están ebrios, están borrachos, se estaban burlando de ellos. ¿Cómo puede ser eso? En vez de estar maravillados, algunos estaban juzgando, estaban criticando, estaban señalando, de tal forma que hubo necesidad que el apóstol Pedro se parara y les dijera: ellos no están viendo, ellos no están borrachos, ellos
lo que tienen es que hoy se ha derramado lo prometido, lo que el Padre prometió a través de los profetas, a través del profeta Joel, que dijo que derramaría de su espíritu sobre los jóvenes, sobre los ancianos y sobre sus siervos y sobre su sierva, derramaría el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Bendito sea el Rey. Gloria a Dios. Para la honra y la gloria de Dios llegó el día. Llegó la unción. Llegó la llenura. Las cosas ya no iban a ser igual. Algo sobrenatural había descendido en aquel lugar. Los que estaban allí reunidos ya no iban a salir igual. Habían sido tocados por el poder del Espíritu Santo. Habían sido tocados por la gloria de Dios. Comenzaron a padecer extraños. Comenzaron a padecer que estaban ebrios. Comenzaron a verlos, los que estaban ahí, en forma de burla. Y aunque estaban oyendo las maravillas del Todopoderoso, de Jesús de Nazaret, no querían cambiar algunos. No querían cambiar de actitud, de pensamientos. Muchos que estaban allí eran piadosos, eran gente que iban a ser tocadas por el poder del Espíritu Santo, y así sucedió, porque hubo un gran número de gente, como alrededor de 3,000 fueron convencidos por el poder de Dios. Fue Dios quien pudrió los yugos de los que estaban allí. Alrededor de 3,000 recibieron el mensaje, estaban viendo lo que estaba sucediendo, pero no estaban allí para criticar. Dios los había llevado hacia ese lugar, porque allí también ellos no saldrían igual, saldrían diferente. El poder de Dios también los tocaría a estos 3,000. Saldrían también convencidos, también llenos de la promesa. Gloria a Dios. El poder del Espíritu Santo se derramó. Hablaron nuevas lenguas. Según el Espíritu les estaba dando. Había necesidad en esas personas que estaban ahí reunidas. Habían de diferentes tribus, lenguas y naciones que Dios quería rescatar, y usó a los israelitas y usó a los judíos en ese momento. Y aunque los judíos no podían hablar esas lenguas difíciles de entender, pero el poder del Espíritu Santo los invistió para que hablaran las lenguas según los que estaban allí de todas partes, de todas lenguas, tribus, escuchaban hablar las maravillas de Dios en sus idiomas en los cuales ellos habían nacido. Así que muchos de ellos fueron convencidos. Alrededor de 3,000 recibieron el mensaje de Dios en ese lugar, para la honra y la gloria de Dios. Bendito sea el Rey. Imagínate, la misericordia de Dios llegó a ese lugar. Estaban los 120 pidiendo la promesa. Pero la promesa no fue solo para ellos, sino que aquellos que iban a estar allí de muchos lugares lejanos también iban a ser tocados, porque alrededor de 3,000 personas en ese lugar recibieron a Dios
recibieron a Jesús y se bautizaron para la honra y la gloria de Dios. Recibieron salvación y vida eterna. Recibieron en ese día la palabra de Dios. Pero de qué forma tan preciosa y tan maravillosa, que usó los labios de los que estaban allí. Es por eso que la Biblia nos dice que Dios habla por labios o por boca prestada. Usó la boca de estos discípulos. Está usando nuestros labios, está usando nuestra boca para hablar del reino de su Padre, para hablar las maravillas de Dios. Gloria a Dios. Fue maravilloso para muchos el día de Pentecostés. Los que estaban ahí fueron testigos. Para algunos, el día de Pentecostés y el derramamiento del Espíritu Santo les pareció locura. Para otros llegaron a pensar que estaban ebrios, pero más para los discípulos y los apóstoles era la promesa, lo que Jesús les había dicho, y recibirán poder. Hoy estaban hablando lenguajes que ellos no conocían, lenguajes que ellos no podían dominar, pero a través del poder del Espíritu Santo los estaban hablando, y muchos estaban oyendo y escuchando del poder de Dios y del reino de Dios para la gloria del Padre. Aleluya. Imagínate qué precioso. Las cadenas se comenzaron a romper, los demonios comenzaron a huir, la gloria de Dios descendió, un estruendo recio descendió sobre ese lugar. Algunos estaban confundidos, otros estaban atónitos. Eso quiere decir confundidos, no podían entender lo que estaban viendo, lo que estaban escuchando, porque les oían hablar en lenguajes que ellos mismos sabían que los judíos no se los habían aprendido, que los israelitas no lo sabían, pero ahora por el poder de Dios los estaban hablando y estaban escuchando de las maravillas de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Estaban oyendo el poder de Dios. Qué glorioso fue ese momento para aquellas almas que estaban allí. ¿Por qué? Porque ese día escucharon que Dios tiene poder para hacer que un ser humano, y aunque nosotros no nos podamos todos los idiomas del mundo, Dios puede hacer según la necesidad de cada país, según la necesidad de cada tribu, de cada lengua. Dios puede hacer que hablemos en cada uno de esos lenguajes terrenales para la honra y la gloria del Padre. Aleluya. Gloria a Dios, hay poder, hay poder. Y eso es lo que estaba sucediendo. Gloria a Dios, en Pentecostés estaba sucediendo que aunque no les enseñaron idiomas, y Pedro, ¿dónde fuiste a aprender a hablar romano? No, es que Jesús me dijo que no me fuera a mover de Jerusalén. Yo no sabía que iba a hablar en romano. Pedro, ¿dónde fuiste a aprender a hablar en árabe? Yo no sabía hablar en árabe. Yo lo único que hice fue no moverme de donde Jesús me dijo que no me moviera. Pero de repente yo estaba hablando en árabe las maravillas de Dios, y los árabes que estaban allí estaban escuchando que yo podía hablar en árabe. Ellos comenzaron a decir, algunos están locos, están ebrios, pero más el apóstol Pedro se paró y se puso de pie y les dijo, no, esto es la promesa de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Al pensar en todo ello, yo quiero hablar otras lenguas. Padre, la vaso kiba kanda la basa eva tu kiba kaisa eva tu kiba kanda la bas tu kiba kaiso eva sokeba 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 tu kai no tu liba kanda la baso kiba eva sokia kaisa tu kiba kanda la baso kiba kanda
ellos estaban hablando otros idiomas, ellos estaban hablando otros lenguajes que no se los habían aprendido, pero para la gloria de Dios, hoy los estaban dominando, hoy los estaban hablando. Los que estaban ahí los escuchaban hablar las maravillas del Todopoderoso. Aleluya. Hay que comenzar a creer que podemos hablar en otros idiomas a través de las redes sociales. Dios puede usarnos para hablarle a aquellas lenguas, tribus, naciones que están tan lejanas, y aunque no podamos ir porque no tenemos recursos económicos, pero Dios sabe que va a expandir este evangelio de una o de otra forma. Dios lo expandirá, hará que hablemos lenguas difíciles de entender, hará que hablemos lenguas difíciles que nosotros vamos a decir cómo es que las hablamos, cómo es que las llegamos a dominar. Es que no es que nosotros las hayamos aprendido, sino que esa es la promesa de Dios, que recibiríamos poder sobrenatural. Aleluya. Hay alrededor de 8,000 idiomas terrenales sobre la faz del planeta Tierra. Pero ¿de dónde vinieron estos idiomas? ¿De dónde vinieron? ¿Quién les enseñó a hablar a los árabes a hablar en árabe? ¿Quién les enseñó a los españoles a hablar en español? ¿Quién les enseñó a los italianos a hablar en italiano? ¿Quién les enseñó a los coreanos a hablar en coreano? ¿Quién les enseñó a los estadounidenses a hablar en inglés? ¿Quién les enseñó? ¿Acaso fueron los monos? No, mi hermano. Si nosotros como seres humanos no nos hemos aprendido los 8,000 idiomas, ¿cómo podemos llegar a pensar con una mente reprobada? Llegar a pensar que fueron los monos quienes vinieron evolucionando sobre la tierra. ¿Cómo los monos se pudieron aprender tantos idiomas, hermano? Es que Satanás es el padre de la mentira. Que Jehová reprenda al diablo, porque no nos creamos nosotros a nosotros mismos, porque no somos parte de la evolución, sino que hemos sido hechos a imagen y semejanza del Todopoderoso. Hemos sido hechos a imagen del Dios verdadero, del Dios único, del Dios de Abraham, del Dios de Jacob, del Dios de Elías. Ese Dios tiene poder, y lo estaba mostrando en el Pentecostés, que a pesar de que los israelitas no habían tenido tiempo para aprenderse los idiomas, porque se los puede llegar a aprender un hombre si los estudia, pero hoy Dios estaba mostrando que Él usa las bocas. Aso kaisa kaisa tuliba kanda basojeba ebastukiba kanda basama aisukiba kanda tolebe gaira basojeba. Quiero hablar otros idiomas. Gloria a Dios. Estoy pensando, ¿cuándo me los va a dar? ¿Cuándo me los va a dar? Estoy pensando, ¿cuándo me lo va a dar? ¿Cuándo me va a dar el inglés? ¿Cuándo me va a dar el francés? ¿Cuándo me va a dar el italiano? ¿Cuándo me va a dar el portugués? ¿Cuándo? Pero estoy pensando en ello. Ay, sokai, sukiba, kaisa, tukiba, kanda. Si hablo lenguas angelicales es porque tengo comunión con Dios, porque estas lenguas que me dio el Espíritu no son lenguas terrenales, son lenguas angelicales. Estas lenguas no las puede entender ni Satanás mismo. Sojeba, tukiba, kaisa, tukiba, kanda, la basama. Estas son lenguas angelicales, estas no son lenguas terrenales, porque hay lenguas terrenales que las podemos aprender, y Dios demuestra que también puede hacer que las hablemos para la gloria de su nombre. Aleluya. Siento el poder de Dios. Siento el poder de Dios. Siento el poder de Dios. Siento un fuego que me está quemando. Siento un fuego que me está bautizando. Siento un fuego que me está llenando. Siento el fuego, siento el fuego. Siento la unción que pudre los yugos. Siento la promesa. Es que la promesa no es solo una palabra. La promesa tiene cumplimiento, pero la tenemos que anhelar, pero la tenemos que pedir. La tenemos que pedir con desesperación, con anhelo, porque la queremos vivir y sentir y hablar. Alabados el Rey. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Imagínate si los discípulos todos se hubieran retirado. ¿Qué hubiera sucedido? Jesús les había dicho: no se vayan a mover de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto, porque cuando llegue el poder del Espíritu Santo los bautizará con fuego. Lenguas se les repartieron y se les asentaron a cada uno. Hoy estaban hablando idiomas que ellos no habían estudiado. Hoy estaban hablando lenguas que ellos no conocían, pero estaban hablando de las maravillas de Dios y del poder de Dios. Eso es lo que hizo Dios en el Pentecostés para la gloria de su nombre. Aleluya. Si se hubieran movido, ¿qué es lo que hubiera sucedido? Hubieran caído en desobediencia, hubieran caído en incredulidad. Si se hubieran movido los israelitas, los judíos de Jerusalén, no hubieran recibido la promesa. ¿Cuánto tiempo nos hemos sometido nosotros a pedir la promesa? ¿Cuánto tiempo puede estar una persona pidiendo la promesa del Espíritu Santo, pidiendo ser bautizado en otras lenguas? Lenguas angelicales es las más comunes que Dios da hoy en día. Lenguas angelicales. Pero ¿para qué nos sirven estas lenguas angelicales? Porque si no tenemos interpretación, no edificamos a otros, pero nosotros mismos nos edificamos a nosotros mismos cuando hablamos lenguas angelicales, porque las lenguas angelicales no han sido dadas para que los cristianos las escuchen, no, sino para testimonio a los incrédulos, para aquellos que piensan y dicen que el reino de Dios solo es palabra. No, es poder y potencia. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Yo quiero hablar nuevas lenguas. Yo quiero hablar lenguas terrenales. Tengo que estar donde está la necesidad de esas lenguas. Si no estoy en ese lugar, difícilmente me los dará, pero Dios me los puede dar. Porque en el día de Pentecostés tenemos que entender, número uno, había una necesidad. La ocasión estaba de acuerdo a lo que Dios iba a hacer. Dios iba a hacer en ese momento, en el derramamiento, que aquellas personas que tenían lenguajes difíciles, que los judíos no podían entender, Dios iba a hacer que lenguas se les repartieran a cada uno de ellos, y aquellos que estaban allí de visita, que habían llegado a la fiesta, escucharan a aquellos que no habían aprendido esos idiomas, que los hablaran como que se hubieran aprendido en algún lugar y los entendían. Estaban escuchando el poder de Dios. Aleluya. Eso es lo que hizo Dios. Estaba convenciéndolos de todo pecado a través del poder del Espíritu Santo. Estaba redarguyendo, estaba exhortando, estaba consolando, estaba edificando en ese lugar. Cuando cayó la promesa, aquellos que estaban ahí eran de otras naciones, pero escuchaban que solo hablaban del poder de Dios, de las maravillas de Jesús, del poder que Jesús tiene para cambiar, para transformar, que Él se levantó de entre los muertos, que al tercer día resucitó, que su poder es grande para romper cadenas, para quebrar toda atadura del diablo. Estaban escuchando en sus propios idiomas, aunque los israelitas no habían ido a aprender esos idiomas, mas Dios les había dicho: recibirán poder. Aleluya, gloria a Dios. Y los yugos se comenzaron a romper.
en la fiesta del Pentecostés, los yugos se comenzaron a romper, a quebrar, los yugos se comenzaron a podrir, las cadenas se comenzaron a quebrar, cayó la unción. Hoy estaban padeciendo locos ante los que estaban allí, pero no era locura, era lo que Jesús había dicho: mi Padre les enviará. La promesa, habían tenido que tener paciencia, habían tenido que tener mucha paciencia para estar en ese lugar, para que ese día, ese momento del derramamiento del Espíritu Santo, aunque les estaban pareciendo que eran locos, aleluya, porque dijeron: están ebrios, están borrachos, estos han tomado mosto, estos han tomado vino, tuvo que levantarse el apóstol Pedro y decirle: no, mis hermanos, esto no es que estén borrachos, esto no es que estén ebrios, esta es la promesa que el Padre dijo a través del profeta Joel, que en estos postreros días derramaría del poder que pudre los yugos, del Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad, a toda justicia. Gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, alabado sea el Rey. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo salva, Cristo perdona, Cristo cambia, Cristo hace nueva criatura, aleluya. El reino de Dios y su justicia se ha acercado. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis en decir: a Abraham tenemos por padre, porque en verdad les digo que Dios puede levantar hijos aún de esas piedras, puede hacer que comiencen a hablar, que comiencen a predicar, que comiencen a hablar de las maravillas del Todopoderoso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Lenguajes terrenales, pero ¿de dónde vinieron? Y estábamos meditando: ¿acaso fueron los monos, mi hermano, que vinieron? Y podíamos decir así: cuentan la historia de la humanidad, que cuando la humanidad estaba evolucionando, fueron los monos urungatanes, o como se les llame, que vinieron enseñándoles 8,000 idiomas, y vinieron a África a enseñarle a hablar a los africanos, y llegaron allá a Asia a enseñarle a los de Oceanía, y llegaron allá hasta los lugares más profundos de todas las naciones a enseñarle los monos los lenguajes. 8,000 idiomas se tuvieron que aprender los simios, y 8,000 idiomas tuvieron que interpretar, tuvieron que aprender a escribirlo, y no solo a escribirlo, sino que a interpretarlo. Y podíamos llegar a pensar eso: alguien dice de esa manera, se está equivocado. ¿Por qué? Hoy en día, año 2025, ¿cuántos idiomas nos hemos logrado aprender? Son acerca de 8,000 idiomas terrenales que conocemos, lenguajes: francés, italiano, mandarino, coreano, japonés, español, y tantos idiomas que hay, algunos bien difíciles de aprender y de interpretar, sus letras, sus escritos. Ahora Dios muestra que para Él no hay nada imposible. Aunque no lo hayas estudiado, aunque no te lo hayas aprendido, Dios puede hacer que hables cualquier idioma terrenal según la necesidad que haya en esa alma, en esa vida. Si Dios la va a salvar de esa manera. Y ya lo demostró en el día de Pentecostés. Les habló de esa manera. Pero ¿quién les enseñó a los seres humanos? ¿Quién? Y si me pregunto, ¿quién en verdad les enseñó a los seres humanos a hablar 8,000 idiomas y a interpretarlos y a
a traducirlo. ¿Quién fue? ¿Acaso fueron los monos? No podrían ser los monos, no. Es Dios quien le dio sabiduría y entendimiento, quien nos dio 5 sentidos para que nosotros vayamos, hermanos, no evolucionando porque seamos monos, no, sino que vayamos entendiendo las maravillas de Dios en lenguajes difíciles, en lenguajes de los que Él ha repartido sobre la faz del planeta Tierra, por su misericordia, por su amor. Si nos preguntamos, ¿quién le enseñó a los seres humanos 8,000 idiomas terrenales? ¿Quién fue? ¿Quién vino y les enseñó? ¿Dónde puedo encontrar, según la historia, eso que me lleve a entender? Porque tengo esa pregunta sobre mi vida. Me estoy preguntando cuántos idiomas conozco, cuántos idiomas domino, cuántos idiomas puedo llegar a dominar. Me dice la historia que hay sobre la faz del planeta Tierra, 8,000 idiomas que reconoce la humanidad año 2025. ¿Cuántos de ellos yo me puedo hablarlos? ¿Cuántos de ellos? Pero ahora me pregunto, ¿quién los trajo a la tierra? ¿Quién los dio? ¿Quién los creó? ¿Quién dio significado a todo ello? La Biblia nos dice quién fue. Gloria a Dios. Pero ¿dónde encuentro eso? ¿Dónde encuentro eso? Alabado sea el Rey. ¿Dónde encuentro esa porción que me ilumine de la palabra de Dios? Lo encontramos en el libro de Génesis, cuando Dios muestra que la tierra tenía un solo lenguaje y en ese lugar hablaban un solo idioma. El hombre comenzó a querer subir más alto de lo que se le había permitido, y vino Jehová Dios y dijo: el hombre tiene un solo idioma y se ha propuesto subir a alturas que no se le han permitido. Entonces dijo Dios: descendamos y confundamos su lengua. Ahí encontramos la porción profética que Dios reveló, que Él mismo los esparció. Los de China a hablar chino, los coreanos hacia Corea, los de África hacia África, los de Mesopotamia a Mesopotamia, a cada lugar, a cada tribu, porque hay tribus que aún hoy en día son difíciles de entender su lenguaje. Gloria a Dios. Allí los esparció sobre la faz del planeta Tierra, y el que no pueda entender esto no va a entender nada. ¿Por qué, mi hermano? Porque si ha llegado a pensar que fueron los monos, ¿cómo, hermano? ¿Cómo voy a llegar a pensar que fueron los monos? Si nosotros no nos podemos ni 3, ni 4 idiomas, ni 5 idiomas, ¿y cómo puedo llegar a pensar que una mente de un animal puede llegar a dominar un idioma? Hoy en día, ¿cuántos idiomas dominan ellos? No es que discriminemos los animales fueron creados por nuestro Dios, por el Rey de Reyes y Señor de Señores, alabado sea su nombre. Pero el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Tiene 5 sentidos, tenemos 5 sentidos. Sabemos discernir entre lo bueno y lo malo. Sabemos cuando algo está malo, pero la soberbia, la altivez lleva al hombre a quebrantar los mandamientos de Dios. Cuando se ve que ha cometido algún pecado, alguna falta, muchos tienen que pagar en esta tierra, en prisiones, en cárceles, porque cometieron quebrantamiento a los mandamientos de Dios. Y los hombres también tienen leyes. Pero el día de Pentecostés se puso la gloria de Dios. El día de Pentecostés hubo un mover sobrenatural, hubo un poder descendido del tercer cielo, la promesa de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Así que, mi hermano, Dios pronto viene, Jesús pronto regresa. Jesús estaba hablando ahí con ellos, se estaba despidiendo y les dijo: no se vayan a mover de Jerusalén, van a ser llenos del poder de lo alto. Y recibieron la promesa. Año 2025, muchos
hemos recibido la promesa del Espíritu Santo. Sabemos que no solo es letra, sabemos que es verdad, porque la pedimos y la recibimos para la gloria del Padre, la gloria del Hijo y del Espíritu Santo. Alabado sea el Rey. Así que, mi hermano, Dios es verdad. Él pronto viene, su galardón con Él, para recompensar a cada uno según sea su obra. Sigamos adelante, sigamos perseverando, sigamos avanzando. Hoy vamos a orar por los enfermos. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, sabemos, oh Dios, que tú mismo has permitido que muchas enfermedades nos desesperen como seres humanos. Pero esta desesperación nos puede llevar a entender que nuestro cuerpo físico va a morir, va a envejecer y va a dejar de existir en esta tierra. Pero nuestra alma que nos has dado, nuestro espíritu que nos has dado, será eterno. Ahora, Dios, te pedimos que sanes nuestros cuerpos, que sanes estos templos, que sanes nuestra vida, que quites, Señor, todo dolor de cabeza, que quites, oh Dios, toda migraña de nuestro templo, de nuestro cuerpo, para la honra y la gloria de tu nombre, que quites, oh Dios, toda diabetes, que quites, oh Señor, todo principio de cáncer, que quites todo cáncer, que quites, oh Señor, toda lepra de pecado, que quites, oh Dios, toda aquella enfermedad que tú sabes que nos está atormentando, y todo esto te lo pedimos para la honra y la gloria de tu nombre. En tu nombre, Jesús, lo recibimos sanidad y vida eterna. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que, mi hermano, hemos orado en el nombre de Jesús. Recibamos sanidad. Es pues la fe, la certeza, la convicción de lo que no se ve, pero se espera. Esperemos nuestra sanidad que viene de parte de Jesús. Gloria a Dios. Dios te bendiga.